Señor de Rueda tiene la palabra para formular la pregunta. Sí. ¿Qué medidas piensa adoptar su consejería en la Fundación de Interés General del Principado de Asturias, Fundación Parque Histórico del Navia? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, buenos días, señoría. En primer lugar, la Fundación Parque Histórico del Navia, en efecto, es una fundación cultural privada de interés general, creada en 2006. Sabe que son entidades fundadoras los ayuntamientos colindantes al río, Boal, Coaña, Alfranco, Granda, Sillano, Navia, Pesot, Tapia y Villallón. Y el Principado de Asturias, efectivamente, señoría, está representado por dos direcciones generales, de Desarrollo Rural y de Patrimonio Cultural. Y el Principado participa, como el resto de los patronos, en la defensa de los intereses y objetivos de la Fundación, como no puede ser de otra manera y tiene que ser obligado. Ahora bien, la concreción y desarrollo de los programas encaminados a la consecución del objeto fundacional no corresponde en exclusiva al Principado, sino a los órganos de gobierno de la Fundación. Y en este sentido, ya hemos hablado muchas veces de la distinción entre consejero y patrono o entre personaje y actor, ¿verdad? Es el mismo actor en este caso, pero personajes distintos. El Gobierno asturiano, y yo creo que es así, apoya de manera activa, corríjame si no es así, las actividades de la Fundación del Parque Histórico del Navia desde el momento de su constitución hace 10 años. De hecho, a título informativo, se ha invertido cantidades superiores a los 4 millones de euros en la creación o mejora de equipamientos culturales. Y en la actualidad se sigue apoyando la labor mediante aportaciones anuales, pequeñas, es cierto. En el 2016 están previstas 25.000 euros y 10.000 por desarrollo rural y cultura, respectivamente. En estos momentos, y esto se lo quiero decir porque me parece importante, estamos, desde la Consejería de Educación y Cultura, colaborando con la Fundación en el desarrollo de proyectos concretos que, hombre, si culminan con éxito, pueden suponer un importante activo para la zona. Es el caso de la propuesta para presentar una candidatura a Patrimonio Mundial Inmaterial del trabajo de la piedra en seco, los muros, las piedras, promovida por Grecia y Chipre, y a la que Asturias está valorando incorporarse sobre la base de un estudio que está realizando la Dirección General de Patrimonio, y en el cual está sirviendo de gran ayuda la labor acometida por la propia Fundación, que en 2015, como sabe, organizó un encuentro europeo sobre paredes de piedra y arquitectura tradicional. Por otro lado, desde la Consejería de Cultura vamos a acometer un proyecto de mejora inmediato en el centro expositivo vinculado al Castro de Coaña, consistente en la renovación de su diseño y en la actualización de los paneles expositivos, todo ello gracias a las propuestas de mejora formuladas por su señoría y que yo le agradezco, pero lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Y asimismo, también en relación con esto, vamos a colocar en el interior del aula, hablo de Coaña, como elemento central de la exposición la estela discoidea de Coaña, elaborando una réplica para colocar en su lugar con un coste estimado todo ello de unos 55.000 euros. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor de Rueda tiene la palabra. Sí, consejero, buenos días. Le agradezco sus explicaciones, pero, mire, yo le voy a decir, la historia de esta fundación empieza en 2005, porque se empieza como una, antes de ser fundación, es Parque Histórico de Navia, con los 9 ayuntamientos, y ya define en su primer punto que va a ser un producto cultural y turístico. Nada más empezar el documento fundacional nos vamos a encontrar que es un producto cultural y turístico. Y dice que será la encargada de una exploración conjunta y coordinada de diversos recursos, que luego enumeraremos, que va a crear una fundación, como efectivamente después se crea, y se crea un plan por el cual las consejerías, en ese momento de Medio Rural y Pesca, y creo que no es baladí lo siguiente, que eran Cultura, Comunicación Social y Turismo, porque estaba en la misma consejería, destinaban, está en el documento fundacional, 7.400.000 euros, efectivamente, para el desarrollo de estas actividades. Luego esto se plasma en el BOPA 2006, donde ya se crea la fundación, y en el artículo 5 de los estatutos dice que promover, incentivar y promocionar las actividades turísticas y culturales tendentes a conseguir el desarrollo del territorio formado por las cuencas de los ríos Navia y Porcia.
y el desarrollo, efectivamente, de los programas para la consecución del objetivo fundacional. Es que creo que esto es importante. A ver, es una fundación que se crea por algo que es muy necesario. Además, yo estoy de acuerdo. Una zona del noroccidente de Asturias que necesita una promoción turística y necesita una promoción cultural. Claro, mete dos consejerías porque esos son ayuntamientos pequeños y fíjate, estamos hablando de 7.400.000 euros. Porque claro, el patrimonio que tiene que gestionar es grande, ¿no? La propia página web de la Fundación recalca esto y añade un dato importante también, que entre sus competencias fundamentalmente está la promoción turística y la explotación de la marca comercial Parque Histórico del Navia. Y entre los objetivos ya define proyectar y promover la imagen exterior del parque histórico y incide una vez más en el sector turístico, incentivar la participación de la sociedad civil en la puesta en valor de los recursos endógenos y consolidar un destino turístico de calidad. Y dice también que al patronato le corresponde velar por el cumplimiento del objeto fundacional. ¿Por qué he repetido turístico 4 o 5 veces? Porque, claro, ¿qué pasa aquí? Y esto no tiene la culpa ni la Fundación ni los habitantes de la zona. Cuando las consejerías se disgregan, se lo deja a Cultura, que ahora usted es el titular, y Turismo ya no tiene nada que ver con esto, que realmente es el que puede tener un dinero para promocionar. Con lo cual, el primer objetivo, que además es absolutamente necesario, que es la promoción turística a través de la cultura de una región que la necesita más que otras en Asturias, pues ya vamos mal. Y como vamos mal, en el año 2008, la Fundación celebra una reunión en la que una de su nota de prensa dice que van a buscar patronos privados. Se veía la crisis económica y que se buscan patronos privados en el cual dice no solamente por el dinero, sino que podría probar conocimiento y experiencia. El año 2009, efectivamente, y ahí, mire, usted me ha dicho un dato que yo solo voy a repetir, que es 4.194.934 euros, pero es que ya estaban gastados en el año 2009 para inversiones. No se ha gastado en inversiones a partir de ahí. Y entonces, el objetivo, que era transformar la comarca en destino turístico de referencia, pues obviamente no puede por menos que haberse quedado absolutamente olvidado. Y entonces, a partir de ahí, el funcionamiento de la Fundación es por lo menos extraño. Se abren convenios con el Principado para el sostenimiento de un agente de igualdad de oportunidades, lo cual podrá ser muy útil para la zona, yo no se lo voy a negar, pero no me parece que el marco de la Fundación, cuyo objetivo es la promoción turística y cultural, sea el marco adecuado para tener un agente de igualdad de oportunidades. Y luego se desarrollan una serie de programas que nos indican claramente hacia dónde va a ir. Hay 7 cursos de lengua y cultura del Naviaeo, de lo cual a partir del año 2009, le digo, y 43 acciones sobre la fala de Leo Navia. Luego hay 5 al burro del programa Saboreando Asturias, tema gastronómico, y un programa formativo para mujeres del sector pesquero, que yo no le voy a decir que usted esto esté mal, fíjese, no voy a entrar en ese otro debate, pero es que no es para lo que fue creada la Fundación. No fue para lo que fue creada la Fundación. Entonces, a día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una Fundación que tiene 88.000 euros de gastos, de los cuales 74.000 son de aportaciones, 74.788, si exacto, subvenciones del sector público, que prácticamente no tiene ingresos propios y nos encontramos que el 12 de abril de 2016, pues hace menos de un mes, claro, lógicamente la práctica el fato se lleva al lliure, es decir, ya la Fundación cambia su objeto para poder impartir formación homologada al profesorado, para que los cursos de lengua dirigidos a maestros de gallego asturiano tengan validez oficial, y dice que su homologación beneficiará a los docentes de la comarca, cosa que no tengo ninguna duda, pero que tiene que ver esto con el objetivo principal de la Fundación, que igual lo han cambiado, van a hacer otro tema para la promoción turística tan necesaria en esa zona, y esto lo dejan para la fala. Pues no, porque siguen exactamente en el punto 5, incluyen esto, pero lo siguen igual. Y entonces, nada más y nada menos que las funciones de esta Fundación son la coordinación de actuaciones para gestión, administración y explotación de 32 bienes culturales, de los cuales 9 son del Principado de Asturias. Y 6 son BIC, como usted bien sabe, el Castro de Moillas, el de Coaña, el de San Isidro, el Chao San Martín, la Cova del Demo y el Dolmen de Entre Ríos, que son parte de la importantísima herencia castreña de los asturianos. Y usted se cree, me voy a detener aquí, que con este presupuesto se puede gestionar, administrar y explotar esto. Yo es que lo veo absolutamente absurdo y absolutamente imposible. Entonces, algo que usted me diga que se van a promocionar, el turismo ya lo dejamos, ya no le digo nada a usted, que ya no lo lleva, porque el objetivo tan necesario de esa comarca de promocionarla turísticamente, evidentemente por aquí no va a ser. El problema es que tampoco veo yo un plan específico de turismo que tiene al lado el consejero para el occidente de Asturias por otro sitio. Entonces, esta situación es absurda y, pero sobre todo, es lesivo para los intereses que usted bien sabe llevan mucho dinero mantener un patrimonio cultural. Y no puedes tener mano de 9 ayuntamientos pequeñitos que tenemos en Asturias que sobrepasa todas sus posibilidades de financiación, dejarles a ellos la gestión y explotación de estos monumentos. Pero sobre todo pierde, sobre todo aquí, que yo no sé quién gana aquí, lo dudo. No sé quién gana, pero sé quién pierde. Pierde los asturianos, fíjese, que hemos invertido hasta 4 millones de euros el año 2009 y ahora dejamos esto completamente parado. Usted, las cifras que me está dando, que son reales y se lo agradezco, son simplemente para el mantenimiento de una fundación que, por cierto, gasta de esos 88.000 euros, más de 40.000
en gastos de personal. Claro, lógicamente, alguien tiene que tener, pero es que prácticamente otra función no desarrollan. La cifra del 2015 de inversiones es 0, 0,0 es lo que se ha invertido, porque no hay dinero. Entonces, pierden los asturianos en general, pero en particular los de la comarca. ¿Dónde está el plan de dinamización turística que decía totalmente necesario con este marco de la Fundación, decía su director Alfredo González, puesto por el Partido Socialista, y el proyecto de integrar patronos privados? ¿Muy necesarios ambos dos? Pues ninguno. ¿Y dónde están las posibilidades de los habitantes de la zona de desarrollo turístico y desarrollo cultural con esta fundación? Con este modelo que tenemos es ninguna. Entonces, yo le hago una pregunta muy concreta para cerrar mi intervención. ¿Les vamos a ofrecer un modelo alternativo? Porque, evidentemente, por aquí parece ser que vamos a dar títulos homologados de Lingua de León Avia. Que no voy a entrar, sería otro debate. Pero me parece que como promoción cultural y turística no va por ahí. ¿Vamos a ofrecer otro modelo? ¿Vamos a ofrecer otro plan para la protección cultural del patrimonio histórico-artístico? Del turismo ya ni hablamos. Espero que me dé una respuesta, porque si no, no va a perder el Grupo Parlamentario Popular, ni va a perder usted, consejero. Van a perder los habitantes de una zona que necesita mucho más que otras de Asturias, por sus características, por sus desfases en promoción turística en otras zonas de Asturias que están mucho más desarrolladas, como el centro y el oriente. Una zona que tenía que ser mimada, de especial atención. El instrumento que crea el Principado de Asturias para cubrir esas carencias lo hemos dedicado primero para nada y luego para otras cosas que nada tienen que ver con su objetivo inicial. Entonces, me gustaría que me contestase, consejero. Gracias, señor de Rueda. Señor consejero, tiene